Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Anabel de Vírgula y te doy la bienvenida a esta tercera clase dentro de la Masterclass de la exposición de la unidad didáctica. Como bien sabes, y si no lo sabes ya te lo cuento yo, estamos en pleno reto intentando preparar la exposición de la unidad didáctica en 7 días, desde el lunes hasta el domingo. Y hoy toca ver la estructura. En el primer capítulo vimos las convocatorias de 3 comunidades y cómo sacar toda la información relativa a la unidad y a la exposición de ahí. En la segunda clase vimos cómo sacar la información clave de nuestra propia unidad didáctica, la que tenemos sobre el papel, bien en la programación o bien desarrollada aparte. Pues bien, una vez que ya tenemos esas ideas clave anotadas, ¿vale? O en nuestra cabeza, yo ya te recomendé que las dejes por escrito, vamos a ver cómo organizarlas, cómo estructurarlas, porque lo que queremos es mantener la atención del tribunal desde el segundo cero hasta que terminemos de exponer. Y eso, sin una estructura, ya te digo yo que es imposible. ¿Cuál es la estructura típica que ha funcionado siempre? La estructura en 3 partes: planteamiento, desarrollo y final. Lo que vamos a hacer con esto es meter los apartados de la unidad dentro de estas 3 partes. Y no quiero que memorices a fuego, de una manera dura y sufrida, lo que te voy a decir, sino que lo entiendas para que lo aprendas y no tengas que memorizarlo, ¿vale? No gastes recursos en memorizar esto, entiéndelo simplemente. Que he dicho yo muchas veces que es la programación y que se puede aplicar también a la unidad. Al fin y al cabo, estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestra unidad tenemos una serie de apartados, pero ya en el capítulo anterior has visto un poco cómo lo he planteado. Tenemos la propia unidad, el número, el título, las sesiones, la temporalización. Todo eso nos permite presentar la unidad. Tenemos también una justificación y una contextualización. Eso, lógicamente, ¿dónde va a ir? En el planteamiento al principio. Así que aquí vamos a poner una I de introducción donde vamos a presentar la unidad, a contextualizarla y a justificarla. Pero solamente con eso el planteamiento se quedaría muy corto y muy flojo. Así que, ¿qué otro apartado de la unidad nos permite presentar la propia unidad y saber un poco lo que vamos a hacer? Los objetivos. Así que el segundo apartado que vamos a meter en el planteamiento son los objetivos. Nuestro planteamiento va a consistir en la introducción y el objetivo, y los objetivos. Pasamos al desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es donde está el condumio, realmente. Es donde cuentas la información más importante, es también el apartado más extenso, ¿vale? Esto, por ejemplo, en guión, en las películas, esta parte es el doble que esta y esta. En nuestro caso, como veremos mañana, no va a ser exactamente el doble, pero más o menos. ¿Qué es lo más importante de la unidad? Las actividades y la evaluación. Sobre todo las actividades. El trabajo en clase. Yo aquí voy a meter las actividades. Las actividades no pueden ir solas. Deben beber de una metodología. Ya te dije en el capítulo anterior cómo tratar la metodología en la unidad. Y a su vez, las actividades las vamos a relacionar con 2 elementos. Uno es muy obvio, los recursos. Y otro, quizás no te puede parecer tan obvio a priori, pero tiene bastante que ver. Es un elemento que no hemos metido en el planteamiento, aunque podríamos. Son las competencias. Bien las competencias de FP o las competencias clave. Con las competencias tienes 2 opciones, ¿vale? Aquí ya depende del planteamiento de cada uno, puedes hacer una u otra. Presentarlas aquí, vinculadas con las actividades, y de esta manera, pues cuando presentes una unidad dirás
Y aquí vamos a trabajar esta competencia, esta competencia. O la segunda opción es meter aquí las competencias, ¿vale? En el planteamiento. Y entonces yo diría, pues en esta unidad voy a trabajar estos objetivos, y vamos a desarrollar estas competencias, Luego ya vamos a ver con la metodología, las actividades, los recursos, cómo lo hacemos. Pero ya de entrada, el punto de partida es ese. Si te fijas en la programación se hace así. El punto de partida son objetivos y competencias. Así que tienes las dos opciones. Me da exactamente igual, ambas son válidas. Depende más bien del planteamiento que tú hayas hecho en la programación y en las unidades. Aquí nos falta algo, que son los contenidos. Los contenidos que tú vas a ver en esta unidad. Simplemente. Y la otra parte importante del desarrollo y de la unidad en general es la evaluación. Dentro de 2 días te diré cuáles son los imprescindibles de la evaluación. Porque tiene eso aquel. Pero de momento la idea con la que te tienes que quedar es que lo más importante de la unidad es esto. Por eso lo metemos en el desarrollo, ¿vale? En este punto, esto es un poco como las películas, aquí estaría el clímax. Es el punto más álgido de la exposición. Porque en este punto, cuando tú explicas la evaluación, ya todo cobra sentido. Ya has explicado los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología, la evaluación, ya tienes todos los elementos curriculares, ya se sabe perfectamente cómo vas a trabajar en clase, toda la unidad y cómo vas a evaluar, es decir, cómo tú averiguas en qué grado tus alumnos han alcanzado objetivos y competencias. Es que esto enlaza con el principio. Con lo cual, todo es coherente, todo adquiere una globalidad que le da sentido a tu unidad y aquí es cuando al tribunal le tiene que explotar la cabeza directamente. Por eso es el clímax. Una vez que ya tenemos nuestro planteamiento y nuestro desarrollo, llegamos al final. ¿Qué nos falta por ver aquí? Pues la atención a la diversidad. Aquí vas a tener que explicar las medidas de atención a la diversidad que vas a aplicar en esta unidad concreta y tienes que decir las medidas concretas para tus alumnos y una vez que lo tengas ya pasamos a la conclusión y a la bibliografía. Y fin. Primero, hacemos un planteamiento con la introducción, los objetivos y las competencias opcionales. Luego pasamos al meollo del asunto, que no vamos a entrar en el desarrollo muy fuerte, digamos, sino que vamos a empezar con los contenidos, que son un poco light todavía, pero luego ya vamos a entrar a la metodología con las actividades, que es básicamente el trabajo en clase, que lo más importante de la unidad, el trabajo en clase, su relación con los recursos y, opcionalmente, las competencias, y luego la evaluación, donde encadenamos con el principio y donde todo cobra sentido, por eso se convierte en nuestro clímax. Y una vez que ya tenemos todos nuestros elementos curriculares explicados y ya el tribunal sabe cómo vamos a trabajar en clase, relajamos aquí la tensión, porque mira, esto al principio el tribunal está en un estado neutro. No has empezado a hablar, partimos de cero. El tribunal poco a poco, tú le vas a ir dando información y digamos que su tensión, su curiosidad, su interés va a ir en aumento hasta que llega aquí al clímax, que es el punto álgido. Aquí ya, que ya les ha explotado la cabeza, tienes que empezar a relajar la tensión. Con la atención a la diversidad pasamos ya a algo más distendido y esto se tiene que reflejar en tu tono y en tu ritmo y cerramos ya con una conclusión donde definitivamente pausas el ritmo hasta que ya terminas. Aquí, como muchas veces ya te he dicho, te aconsejo hacer una síntesis de todo y terminas con la bibliografía y luego ya dando paso al tribunal si te quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Y con esto ya lo tienes.
Ahora que ya entiendes esta estructura en 3 partes, que es muy sencilla, y ya entiendes el planteamiento que le tienes que dar a la unidad, a toda la exposición de la unidad, lo único que tienes que hacer es recuperar la información de ayer, esas ideas clave de cada apartado, e irlo metiendo aquí. Coges de la introducción lo más importante, lo pones. De los objetivos, lo más importante, y lo pones aquí. Tal, las competencias, los contenidos, las actividades, la evaluación, la atención a la diversidad, la conclusión. Y vas llenando estas cajitas con la información de ayer. El siguiente paso es temporalizar esta estructura. Y eso ya lo veremos mañana, más despacio, para ver cómo distribuir el tiempo que tenemos para la exposición de la unidad dentro de esta estructura. Y así vas a poder ver cuánto tiempo le puedes dedicar a cada uno. Vamos a ver qué es más importante, qué menos, para poder amoldarte al tiempo que te marque la convocatoria. Si tienes 30 minutos o si tienes 15 o si tienes 20. Así que te veo mañana para ponerle tiempo a esta estructura. Te espero a la misma hora.